en que, ¿cómo se llama? En que le dijera, ay, permíteme. Perdón. Ok. Bueno, entonces, Pilato dictó la sentencia de muerte contra el Señor Jesús y lo entregó para que fuese crucificado. Esto entonces ya lo acabamos de leer en el versículo 16. Y pues algunos comentaristas dicen que pudo haber obrado en contra de su propia conciencia, porque pues él sabía que el Señor era justo, ¿no? Y ya lo había declarado varias veces la inocencia del Señor Jesús. No obstante, pues lo condenó como un reo a muerte. El temor a ser acusado ante el César, de deslealtad a su soberano, pues le hizo cometer esa injusticia muy grande antes de desagradar a los principales sacerdotes, ¿no? Y que ya sabíamos que pues eran hipócritas, o sea, ellos decían, no, pues no tenemos más rey que César, y él sabía que no es cierto, que era una hipocresía, no le cabía duda de eso. Fíjense lo que dice en Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado, ya lo hemos leído. Y en Marcos 15, 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él ya lo sabía. Por otra parte, la historia nos dice que Pilato era de un ánimo resuelto e implacable, ¿no? Ya habíamos visto, pues era malvado, había hecho cosas realmente malas. Pero bueno, aquí vemos que a pesar de todo eso, por ejemplo en Lucas 13:1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, fíjense cómo era Pilato, era una persona malvada e implacable. Y era pues decidido, o sea, hacía cosas que digamos que no le temblaba la mano, ¿no? O sea, y en este momento sí se acobardó y él sabía que estaba haciendo una injusticia, pero pues no le importó. Entonces vemos creo que, déjenme ver si está aquí, está en Lucas, en Mateo 27, 24, Mateo 27, 24, eso no está aquí en Juan. Recuerden que se va complementando porque en los otros evangelios se narran algunas cosas que no están en Juan, pero recordemos que Juan es el discípulo que se quedó hasta el final, todos los demás lo abandonaron, pero él sí, entonces da ciertos datos diferentes. Pero aquí Mateo 27, 24 nos habla de esta manera de actuar de Pilatos. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces aquí es donde vemos como Pilato dice que toma agua y se lava las manos delante del pueblo, ¿no? Esta escena que la hemos visto mucho hasta en películas, ¿no? Entonces él dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Pero pues entregó al Señor Jesús y a los principales sacerdotes, a los demás miembros del Sanedrín, como dando a entender que no era él quien le llevaba a la muerte, ¿no? Sino que solamente él lo estaba permitiendo, como haciéndose como de la vista gorda
ante lo que ya iba a hacer, que era la crucifixión. Entonces, tan pronto como Pilato firmó el veredicto y les entregó al Señor Jesús, pues ellos no perdieron tiempo y pues ya estaban resueltos a salirse con la suya y antes de que pudiera cambiar de parecer, ¿no? Entonces, pues recuerden que ellos querían también hacer las cosas rápido antes de que venía el Sabbat, y además pues no querían que hubiera un tumulto, ¿no?, en medio del pueblo, porque ya la gente ya se empezaba a alborotar. Entonces, versículo 17 dice: y él, el Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Como era costumbre en estos casos, hicieron que el Señor Jesús cargara su cruz. ¿Por qué? Porque todo el que iba a ser crucificado le asignaban su cruz y la tenía que cargar. Fíjense, en Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Haciendo referencia a eso, es una acción de los que iban a morir, tenían que cargar ellos mismos su propia cruz. La costumbre de aquel tiempo, según la cual el hombre que fuera sentenciado a morir estaba obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar de su ejecución. Así, el llevar una cruz tras Jesús se convirtió en un símbolo de la disposición a sufrir el dolor, la vergüenza y la persecución por su causa y en su causa. O sea, esta parte de que acabamos de leer en Lucas 14:27, que dijo el Señor: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, haciendo referencia a esto, ¿no?, a un símbolo de esa disposición de sufrir dolor, vergüenza, persecución por causa de Cristo, ¿no? En esta conexión hay que enfatizar que no se está usando correctamente la expresión bíblica llevar la cruz cuando se hace referencia, y lo vemos mucho así como que, ay no, pues es que, y que lo decimos de broma, ¿no?, pero que decimos aquí en la vida terrenal, no sé, o alguna enfermedad, es que es mi cruz, esta pierna, es mi cruz, ¿no?, que no me deja, es la cruz que tengo que cargar. No se refiere justamente a eso. O es que mi hijo es mi cruz, que me tocó cargar. No se refiere a eso, definitivamente no se refiere a eso, pero sí se refiere a esa disposición a negarte a ti mismo, a padecer persecución, dolor, vergüenza, lo mismo que él pasó, o sea, a que a pesar de todo tú no niegues a tu Señor, a que vivas para Él, ¿no? A eso se refiere. Y tampoco pues debemos de tener cuidado de que no, al decir que hablar de llevar la cruz, nosotros, pues debemos de tener cuidado de no pues devaluar lo que significa la cruz de Cristo, ¿no?, que tiene un significado único. Llevar la cruz aplicado al creyente pues puede tener solamente un sentido: llevar en forma sumisa y aún con gozo el vituperio de Cristo. Fíjense cómo dice en Hebreos 13:13, dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. En Hechos 5:41 es otro ejemplo, Hechos 5:41. La otra que les dije fue Hebreos 13:13, Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea que se refiere a que venga lo que venga, le van a seguir al Señor
a donde Él los guíe, confiando en Él, reflejándolo a Él, proclamándolo a Él. A eso se refiere, con negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo, ¿sí? Entonces, Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa es otra cita que hace referencia a eso. Juan 13:15. Y 2 Corintios 8, 7 y 9. 2 Corintios 8, 7 y 9. Yo se los leo. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto significa tomar tu cruz y seguirlo, ¿sí? Andad en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se dan cuenta? O sea, nos pone de manifiesto el amor del Señor, el haberse entregado, su sacrificio y en consecuencia cómo debemos de vivir, ¿sí? Siguiendo su ejemplo. Entonces, Filipenses 2:5, que todos lo conocemos de memoria: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está clarísimo, ¿sí? O sea, así como Él, nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesús. Dice en 1 Pedro 2:21, o sea, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Lo que un poquito nos queda un poco más claro lo que significa esta parte de que nosotros, que dice en Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, quien no se niega a sí mismo, quien no vive para Él, quien no deja de lado la parte egoísta, el yo primero, sino que lo que aquí nos está diciendo: tomen ejemplo de mí. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó de sí mismo, vino, se humilló, tomó forma de siervo, habitó, cómo lo vituperaron, cómo lo agredieron, lo menospreciaron, y entonces dice: así ustedes tienen que vivir. ¿Qué es lo que les enseñó? Nos vino a enseñar el Señor Jesús, ¿no? Todo lo que acabamos de leer ahorita es la forma de vivir de un hijo de Dios, la forma de negarnos a nosotros mismos, la forma de exaltar su nombre, siendo benignos unos con otros, perdonándonos, misericordiosos, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de leer en todos los versículos que les di.
Bueno, entonces regresemos. Él tomó su cruz. Aquí vemos, esto no lo dice Juan, pero ahorita lo vamos a leer en otro evangelio, cuando sabemos que por los demás evangelistas, que ante la debilidad física que mostraba el Señor Jesús, recordemos que él era Dios aquí, pero era hombre, 100% hombre, también con todas las debilidades físicas de un hombre, acababa de ser, pues, escupido, abofeteado, lo habían llevado de acá para allá, de acá para allá, ya cuántos juicios ya había tenido el Señor, lo habían flagelado, vimos ya cómo era la flagelación, o sea, el Señor estaba pues débil y estaba ya con una debilidad muy, pero muy grande, posiblemente tendría hasta, no sé, los músculos expuestos. Ven que decía que con ese instrumento para flagelarlo, incluso podría hasta hacer que se expusieran venas, ¿no? Arterias, o sea, imagínense, o sea, ya era, pues era una masa, así lo describen los salmos, ¿no? Como una masa sanguinolenta, o sea, ya dice que escondían de él el rostro, ¿no? O sea, no lo podían ni siquiera ver, no era agradable a la vista, ¿no? Entonces, en vista de esa debilidad, pues obligaron a una persona, a Simón de Cirene, a que le llevara la cruz gran parte del trayecto. Sus hombros probablemente, pues sí, estaban llagados por la flagelación y la fricción de la cruz, ¿no? Imagínense, y era la cruz bastante pesada. Bueno, pues entonces aquí vemos que, bueno, incluso los golpes del madero contra el capacete de espinas que cubría y rodeaba su cabeza, pues eran inevitables, ¿no? Sin embargo, pues esto todo lo soportó en silencio, porque como ya estaba profetizado de él, fíjense cómo estaba, ya lo leímos la clase pasada en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así fue como él llegó. Fue hecho maldición por nosotros. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y por eso él tuvo que llevar sobre sí la cruz. Con esto nos enseñó el maestro que por pesada que sea, él por amor a él, por amor a nosotros, debemos de seguirlo, ¿no? Lo que ya vimos, de tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿no? Nos estaba dando ejemplo, él también, a nosotros, a los hijos de Dios, a la iglesia. Esto que les acabo de leer está en Lucas 23, 26 al 32. Lucas 23, 26 al 32. Miren, vamos a leerlo. Dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Esto lo dice Lucas en capítulo 23, del 26 al 32.
Esto no está en Juan, pero son situaciones que se van dando en paralelo. Entonces, aquí vemos este relato pues mucho más completo, ¿no? Los soldados tomaron a Jesús y aunque su espada estaba lacerada con muchas heridas, su espalda, producidas por la flagelación a la que había sido sometido, lo obligaron a llevar su propia cruz y pues la llevó hasta donde se lo permitieron sus energías. Luego se obligó entonces a este hombre que dice que venía del campo, a Simón de Cirene, a que la llevara. Y pues la llevó por un largo tiempo. Esto también lo vemos en Mateo 27:32, para que lo tomen nota. Mateo 27:32 también lo detalla. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y también está, lo podemos ver en Marcos 15:21. Marcos 15:21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sí? Entonces en estos tres evangelios sinópticos lo vemos, lo podemos constatar. Entonces, regresando aquí a Lucas 23:26, vamos a ver un poquito, porque es importante, ¿no? Es parte de la historia, aunque no lo menciona Juan, pues fue el hecho que aconteció. Aquí dice el 26: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, lo que ya les había dicho, que según la costumbre y de acuerdo con la ley, los que iban a ser ejecutados en una cruz, uno tenía que hacerse fuera de la ciudad. Por eso dice ahí: llevándole tomaron a cierto Simón que venía del campo. Esto lo vemos en Juan, ¿no? En lo que acabamos de leer en Juan, en el 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Entonces vamos a ver, igual en los otros evangelios, si dice que salió, es porque según la ley las ejecuciones tenían que hacerse fuera de la ciudad. Y esto les voy a dar unas citas: Levítico 24:14, nada más para que las tomen. Números 15:35, Levítico 24:14, Números 15:35 y 36, y 19:3. De Números 15, 35, 36 y 19:3. Entonces, también los condenados a ser crucificados debían de llevar ellos su propia cruz. Jesús también cargaba entonces su propia cruz, pero pues ya vimos que no fue por mucho rato, porque como iba, ¿no? Ya iba muy débil, con un cansancio físico pues muy grande, y pues le era imposible llegar muy lejos. Consideremos lo que ya había soportado en las últimas horas, ¿no? Lo que les decía, había soportado tensión, desde que estaba en el aposento alto. Él ya sabía que ya venían, imagínense, ¿no? Cuando había estado él desde un día antes orando al Padre, y como nos relata el texto, que le sudaba gotas como si fueran de sangre, ¿no? Se le rompían los vasitos capilares de la tensión tan grande que tenía. Y obviamente no era porque él fuera un cobarde, ¿no? Porque pues muchos dicen: pero pues sí, no fue el primero que crucificaban, era algo que, la flagelación no fue el primero, ya también se le daban los malhechores, ¿no? Entonces, ¿qué era un cobarde? No era eso. Él sabía lo que era cargar el pecado de todas las generaciones encima de él, ¿sí? De ser abandonado por el Padre. Siempre había sido, él era uno con el Padre desde los tiempos, desde la eternidad hasta la eternidad. Él se iba a hacer maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero. Él iba a cargar nuestro pecado, el peor de los pecados, el de todos,
de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las razas, lo iba a cargar. Entonces, pues yo pienso que en nuestra en nuestra falta de entendimiento, en nuestra ignorancia, pues podemos decir pueden decir muchas tonterías, muchas cosas más lejos de la realidad, ¿no? Que no comprendemos. Pero él, pues entonces imagínense, ya había tenido una tensión, ya había vivido la traición de Judas, o sea, cómo estaba su alma, ¿no? Que él había, pues eso que le decía, lo del Getsemaní, la deserción de sus discípulos, la tortura de un juicio totalmente hipócrita, él lo sabía, ante el Sanedrín, las burlas en el palacio de Caifás, la negación por parte de su discípulo de Pedro, el juicio ante un juez injusto, ante Pilato, la declaración de la sentencia de muerte sobre él. No debe ser muy bonito, ¿no? Escuchar, imagínense, el saber todo lo que iba a venir igual, o sea, físicamente, esa terrible experiencia de haber sido azotado. Pues humanamente hablando, pues no es de sorprendernos que no pudiera llevar mucho tiempo la cruz, ¿no? Él era un hombre, era Dios, pero físicamente era un hombre. Entonces, cuando Jesús ya sucumbió a su carga, pues entonces obligan a Simón de Cirene, o sea, de un pueblo, ¿no? Era un cireneo, un hombre de Cirene, que era una región ubicada en una llanura a 10 millas del mar Mediterráneo, en lo que actualmente es Libia, al oeste de Egipto. Y lo obligaron a que llevara la cruz por el resto de la distancia, por un tiempo. Bueno, entonces, hay quienes dicen, aquí nada más es igual datos curiosos de historia, que Simón, hay hasta quienes dicen, no, pues que si Simón pudo ser judío, que si no era judío. En realidad, bueno, eso es irrelevante, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque podemos ver, lo que sí podemos como vislumbrar, y ahorita lo vamos a ver, es que él se convirtió a Cristo. Él dice en Marcos 15, 21, habla de él y habla de que tuvo 2 hijos y les puso pues nombres que no eran griegos, ¿no? Entonces dicen que por eso pues puede ser que él no era judío, pero otros comentaristas dicen que también era como una tradición en ese momento, como que una costumbre de que ponían los judíos que sí usaban de poner también nombres griegos a sus hijos. Entonces, bueno, eso dicen los comentaristas, no sabemos, pero en realidad es un dato nada más, ¿no? Y además que en Cirene había una gran colonia judía también. Entonces, pues puede ser que sí, puede ser que no. La demás especulación de que el hombre debe haber sido un agricultor, son especulaciones también, porque dice que venía del campo, es lo que nos narra Lucas, porque en este viernes en particular, en la mañana, él venía del campo. Aún en el día de hoy, mucha gente, aparte de los agricultores, tienen relaciones comerciales o sociales en el campo. Algunos hasta viven allí, entonces no sabemos también si venía a trabajar, si no sabemos, ¿no? Entonces, pues esto no nos asegura nada, sin embargo, es probable. Simón, que fuera un judío que había venido a Jerusalén a una de las grandes fiestas, en este caso la Pascua, según la costumbre de muchos judíos, incluyendo también a los de Cirene. Eso lo pueden ustedes ya después ver en Hechos 2:10. Hechos 2:10. Había también una sinagoga de los cirineos en Jerusalén, eso lo vemos en Hechos 6:9. Y ese viernes en particular, regresando a la ciudad de una visita al campo, o sea, esto es especulación, les digo, Simón es obligado, esto sí es cierto, por los soldados que conducen a Jesús hacia el Calvario a que prestara ese servicio. Bueno, entonces, no sabemos si lo hizo de buena gana, de mala gana, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, les digo, es que, porque dice que lo obligaron,
Y lo que sí sabemos es que nos deja ver que él se convierte, porque aparece después. Posteriormente él y su familia viven en Roma. Podría haber estado viviendo allí antes, pero en todo caso era cirineo por nacimiento, esto sí es cierto. Entre los cristianos de los primeros tiempos había muchos cirineos. Esto lo vemos en Hechos 11:20 y Hechos 13:1. Hechos 11:20 y 13:1. En el Evangelio Marcos, en Marcos 15:21, dice que Simón, el padre de Alejandro y de Rufo, como si dijese gente de ustedes, o sea, porque ese evangelio está escrito a los romanos, es como si le dijera gente de ustedes de aquí de Roma que ustedes conocen, así como muy familiarizados, ¿no? Y eran los nombres de sus hijos que les digo que pues Alejandro y Rufo no eran nombres hebreos. Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 16, escribe también en el 16:13, dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Entonces puede ser que sea Rufo, dicen el hijo, en eso está en Romanos 16:13. Romanos 16:13. Entonces Pablo dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor. Puede ser Rufo, el hijo entonces de Simón, ¿no? Es lo que las conjeturas que hacen. Y por lo tanto entonces dice: y a su madre y mía, evidentemente la madre de Rufo, entonces por lo que puede ser la esposa de Simón, ¿no? Entonces si esa reconstrucción corresponde con los hechos, entonces el servicio que Simón prestó o que lo obligaron a hacer, que no sabemos si lo hizo de buena o de mala gana, puede ser que inicialmente haya sido forzado, pero se convirtió en una gran bendición para él, ¿no? Para su familia y pues para muchos otros. Entonces eso nada más es como igual el contexto, pero siguiendo aquí con con lo que estamos leyendo aquí de Lucas, entonces Lucas 23, 26 al 32, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Bueno, estas mujeres que lloraban, ¿quiénes pueden ser? Todos los comentaristas están de acuerdo en que no eran del grupo de discípulos del Señor Jesús, estas mujeres, sino que eran unas mujeres que les debo el nombre para la siguiente semana o la siguiente clase, porque sí tienen un nombre específico, no me acuerdo cómo, yo se los digo mejor, pero eran mujeres, ya sé, ya lo tengo, sí, plañideras, con ñ, plañideras. Eran mujeres que se contrataban para los funerales judíos. Aunque usted no lo crea, sí es así. Y quizá también en ejecuciones importantes. Entonces, ellos se contrataban para llorar y hacer así como alborotos. Y esto, tomen nota por favor en Mateo 9:23, ahí hay una referencia. Mateo 9:23. Ahorita lo vemos. Y bueno, esto que les digo de las mujeres, las plañideras o las mujeres que iban llorando y que el Señor Jesús les dice: hijas de Jerusalén, que no llorarán por él, esto solamente está en Lucas, ¿sí? Esto solo está en Lucas. Solamente Mateo y Marcos solamente hablan como de disturbios, describen como algo ruidoso, desordenado, grupo de personas que estaban ahí, pero no habla de las plañideras.
le conocían como llorones profesionales. Y entonces aquí pues a lo mejor había gente que trataba también, ¿no?, de estar ahí y de ver todo el alboroto, porque incluso había gente pues entre comillas importante, ¿no?, de los sacerdotes. Estaban ahí el jefe de las sinagogas, y había pues lamentos, gemidos, mucho estruendo. Y Mateo menciona a flautistas. Las flautas eran muy populares también, debido a que eran fáciles de hacer y podían ser construidas de una variedad de materiales: cañas, junquillos, huesos. Entonces imagínense, eso era, o sea, la cantidad de alaridos, de ruido, de estruendo, de lo que iba, ¿no? Entonces, con frecuencia estos toques de las flautas también iban acompañados con golpes, con aplausos, ¿no?, con las manos. Para el Señor Jesús, ahora mismo Él estaba sufriendo, y aunque durante las próximas horas Él iba a estar sufriendo iba a estar los tormentos del infierno, pues ya su futuro estaba seguro. Pero para estas mujeres no, o sea, Él dijo: ¿saben qué? Por mí no lloren. Ahorita lo vamos a ver, bueno, más bien yo creo que en la siguiente clase. Lloren por ustedes, ¿no? Fíjense cómo sigue diciendo aquí, en el versículo 29 de aquí de Lucas, lo que estamos viendo, dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Bienaventuradas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que les está el Señor Jesús profetizando, les está hablando que tan terribles sufrimientos iban a sobrevenir a esa ciudad, a Jerusalén, que se iban a considerar bienaventuradas las mujeres que no tuvieran hijos. Y luego dice en el versículo 30, dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. O sea, mejor que me aplaste un monte, o sea, literal, ¿no? Del tremendo sufrimiento, ¿no? Es lo que están ahí diciendo. Esta expresión, fíjense que está 3 veces en la Biblia, y lo podemos encontrar con ciertas variaciones, pero lo podemos encontrar en Oseas 10:8. Oseas 10:8 dice, en Lucas 23:30, que es el que acabamos de leer, y en Apocalipsis 6:16 y 17. En Oseas 10:8, en Lucas 23:30 y en Apocalipsis 6:16 al 17. En Oseas 6:10-8 es donde se encuentra en primer lugar, y que es que iba a ser un juicio horroroso para Samaria. Y entonces iba a ser tan horroroso ese juicio divino en contra de Samaria, que en agonía mortal el pueblo iba a anhelar ser cubierto por montañas y los cerros que mejor se derribaran y los cubrieran. En Lucas 23:30, pues aquí igual, o sea, a pesar de que esta escena que estamos viendo era horrible, esta vez no era la caída de Samaria, sino en Jerusalén. En el año 70 se estaba refiriendo el Señor Jesús a la caída de Jerusalén. Ahí vemos que igual hace referencia a esto, ¿no? Que mejor, van a decir en ese momento, mejor que me aplasten los montes y que caigan los collados y que nos cubran, ¿no? Y al final también lo vemos en Apocalipsis 6:16 y 17. El grito final de angustia pues va a ser el más desesperado de todos. Ahí sí va a ser emitido en el gran día del juicio final. Aquí montes y rocas que caigan sobre nosotros y que vamos a querer esconder,
del rostro del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque ese día, el día de su ira, va a llegar. ¿Y quién va a poder resistir? A eso también se refiere entonces esa misma expresión. Y entonces aquí, por eso el Señor Jesús les dice, le está haciendo está haciendo uso de ese, era un proverbio común que dice que, híjole, ya son las 9. Vamos nada más a dejarlo para terminar de verlo la siguiente semana, ¿no? En donde dice, después entonces el 29, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Este era un proverbio muy común. Y aquí el Señor Jesús les dice eso haciendo referencia a ese proverbio, y les está como diciendo, a ver, si la madera seca arde, se consume rápidamente. La madera, cuando aún está verde y húmeda, pues no se consume rápidamente. Por lo tanto, si aún se quema la madera verde, o sea, les dice, si al árbol verde o a la madera verde le están haciendo esto, que representa a Jesús, la madera seca, o sea, sus enemigos que no se han arrepentido, está diciendo, ¿qué les espera? A eso se refiere. Por eso le está diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿no? Por sus hijos. Jesús entonces lo estaba diciendo, él sufrió las agonías del infierno, ¿no? Desde el Calvario, pero cuando ese sufrimiento terminó, él está sentado a la diestra del Padre, él está lleno de gloria, de honor, de poder, pero ellos, los que no se arrepienten, los que lo niegan, pues un día eso va a acabar. Y entonces iba a venir ya en ese momento, naturalmente, físicamente iba a venir la caída de Jerusalén. Pero hablando de la eternidad, pues iba a venir la condenación eterna. Y a eso él se refiere, ¿no? Porque obviamente el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Él sí sabía que estaba haciendo el acto de amor más grande y de sacrificio y de compasión todavía que tenía por la humanidad, que lo estaba entregando, ¿no? Que lo estaba llevando ahí en ese alboroto. Y esto lo detalla entonces Lucas. Y bueno, pues después, ahora sí, vamos a regresar, pero ya a la siguiente enseñanza, vamos a regresar ya al Calvario, ya al Evangelio de Juan, ¿sí? Pero era necesario, creo yo, que sí viéramos estas dos partes, porque esto no lo narra Juan, ¿sí? Bueno, entonces pónganle ahí, hermanos, que vamos a comenzar, porque la siguiente semana no va a haber enseñanza, casualmente, justo es la Semana Santa, para que meditemos en todo esto. Y vamos a continuar entonces con este mismo versículo, ¿no? Vamos a ver un poco en el versículo 17 acerca de la cruz, cómo era esa cruz físicamente, y vamos a ver la inscripción que puso Pilato ahí, a ver si pueden ir leyendo un poco, y vamos a ver la crucifixión, si Dios nos permite. Si no, nos vemos allá. Dios les bendiga, hermanos.